Supe que algo andaba mal cuando mi madre apareció de repente, preguntando por mi vida. Días después, mi cuenta estaba vaciada. Fui a confrontarla y me confesó que usó el dinero para comprarle una casa a mi media hermana. Así que llamé a la policía. Crecí en lo que llamarían una familia reconstituida, que es solo una forma bonita de decir que las cosas se pusieron feas después de que mis papás se separaron. Tenía 7 años cuando me dieron la noticia. Me sentaron y me dijeron, te seguimos amando, pero ya no nos amamos entre nosotros. Fue tranquilo y extrañamente educado. Sin gritos ni drama, lo cual se sintió peor en ciertos aspectos, como si estuvieran demasiado de acuerdo con la situación. Mientras tanto, yo apretaba mi conejo de peluche, tratando de entender si eso significaba que ya no habría noches de películas en familia. Después del divorcio, mi papá se mudó a un departamento pequeño y mi mamá se quedó en nuestra casa. Yo iba de un lado a otro, una semana aquí, una semana allá. Mi papá era estable, confiable y se aseguraba de que yo tuviera todo lo que necesitaba. Pero con mi mamá la historia fue diferente. Empezó a salir con un tipo llamado Gerardo poco después del divorcio. Él se mudó bastante rápido, y poco después nació mi media hermana, Valeria. Fue entonces cuando me volví, bueno, invisible. No me malentiendan, no es que me odiaran ni nada por el estilo, simplemente era obvio que yo ya no era la prioridad. Valeria era su bebé milagro, y yo era la hija que sobraba. Olvidaban mis cumpleaños la mayoría de las veces y faltaban a los eventos de la escuela. Todavía recuerdo estar parada bajo la lluvia después de una junta de entrega de calificaciones en cuarto de primaria, esperando por más de 1 hora. Cuando por fin le marqué a mi mamá, me contestó, ¡ay, era hoy! Perdón, estaba ocupada con una amiguita de Valeria que vino a jugar. Para cuando tenía 12 años, prácticamente ya me había mudado con mi papá. Él vio cómo estaban las cosas y me preguntó si quería vivir con él de tiempo completo. No lo dudé ni un segundo. Mi mamá no puso ninguna objeción. Si acaso, parecía aliviada de no tener que lidiar conmigo, con Valeria y con Gerardo al mismo tiempo. Dejé de esperar mucho de ella después de eso. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Fue como si me hubieran sacado de su vida de manera silenciosa. Avancemos hasta ahora. Tengo 27 años. Me he partido el lomo en mi trabajo en finanzas, he ahorrado cada peso que me sobra y por fin estoy a punto de comprar mi primera casa. No había sabido nada de mi mamá en años. No le importó cuando me gradué de la universidad, no me llamó cuando conseguí mi trabajo y, definitivamente, no preguntaba por mis planes. Hace unas semanas, me llamó. He estado pensando en ti. Deberíamos ir a cenar. Te extraño mucho, me dijo, como si hubiéramos hablado la semana pasada en lugar de hace prácticamente una década. Me sacó de onda, pero acepté. No sé por qué. Tal vez quería creer que había cambiado, o tal vez solo quería ver qué quería en realidad, porque conociéndola, no era solo para ponernos al día. La cena fue muy rara. Mamá y Gerardo estaban demasiado interesados en mi trabajo, me hacían preguntas súper específicas sobre mi sueldo, mis ahorros y mis planes a futuro. En un momento, mi mamá dijo, siempre has sido tan buena con el dinero. Te debe estar yendo excelente. Valeria, que ahora está en la universidad, se metió diciendo, guau, ¿y sigues en ese departamentito? Pensé que ya te habrías mudado a algo mejor. Gerardo se inclinó hacia adelante, tratando de verse casual, entonces, has estado ahorrando para una casa, ¿verdad? Es una decisión muy inteligente. Las casas son una gran inversión, dijo, echándole una miradita de reojo a mi mamá. Valeria, apenas levantando la vista de su celular, opinó, sí, aunque las casas están carísimas. Digo, yo he estado viendo departamentos cerca de Ciudad Universitaria y hasta esos están ridículamente caros. Qué chido que tú ya tengas lo del dinero resuelto. Toda la conversación se sintió extrañamente específica, como si no fuera solo curiosidad. Estaban buscando sacarme información. Luego, Gerardo agregó, debe ser padre tener un sueldo seguro. Algunos de nosotros no tenemos tanta suerte, dijo con un suspiro exagerado, como si yo tuviera que sentir lástima por él. Mi mamá le echó una mirada rápida, pero no dijo nada. En lugar de eso, se volteó hacia mí con una sonrisa empalagosa y fingida.
Sabes, mija, es tan impresionante lo responsable que eres. Apuesto a que ya tienes unos buenos ahorros acumulados, ¿no? Me encogí de hombros, tratando de restarle importancia. Me va bien. Valeria, todavía scrolleando en su celular, bufó y dijo, ay, por favor. Seguro ya tienes una fortuna ahorrada. ¿Cuánto pagas de renta? Apuesto a que es mucho para un lugar tan chiquito. Ni siquiera levantó la mirada cuando lo dijo. Todo se sintió tan calculado, como si se hubieran puesto de acuerdo de antemano para arrinconarme. No fue una plática, fue un interrogatorio. Me dejaron tan ansiosa que hasta revisé mi cuenta del banco al día siguiente por si acaso, pero todo estaba bien. Pensé, ok, tal vez solo estoy siendo paranoica. Luego, la semana pasada, salí a un viaje de trabajo al extranjero. Cuando aterricé y volví a prender mi celular, me llegaron de golpe un montón de notificaciones, alertas del banco, una tras otra. Entré a revisar y me quedé en shock. Mi cuenta de ahorros, por lo que tanto había trabajado, lo que había estado construyendo con tanto cuidado, estaba vacía. En ceros. Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. Me daba vueltas la cabeza, sentía el pecho apretado y ni siquiera podía pensar con claridad. Me puse a revisar las transacciones, desesperada por encontrar alguna explicación. Y entonces lo vi, su nombre. El nombre de mi mamá. Mi propia madre había vaciado mi cuenta. Me quedé mirando la pantalla tratando de entender. ¿Cómo carajos hizo esto? Nunca le di mi información bancaria. Nunca dejé nada a la vista. Y, sin embargo, ahí estaba. Miles y miles de pesos transferidos de golpe en varias exhibiciones. No sé qué hacer. Una parte de mí quiere ir a su casa, plantarle el celular en la cara y exigirle que me diga cómo diablos logró hacer esto. ¿Cómo pudo traicionarme así? Pero la otra parte de mí me grita que me salte todo eso y vaya directo al Ministerio Público. Ella no merece que hablemos, ¿verdad? No merece ni una gota de confianza después de esto. Pero luego pienso, ¿y si hay alguna explicación? ¿Y si confrontarla me da las respuestas que necesito? O peor aún, ¿qué tal si la confronto y se sale con la suya usando su labia como siempre? ¿Y si espero demasiado y pierdo mi oportunidad de tomar acciones legales? Me siento atrapada, dividida entre querer escucharlo de su boca y saber que probablemente no debería perder mi tiempo. De cualquier forma, no se va a quedar con mi dinero. No voy a dejar que se salga con la suya. Pero en este momento, ni siquiera sé cuál es mi siguiente paso. ¿La confronto primero? ¿Voy directo a la policía? ¿Qué pasa si hago el movimiento equivocado y de alguna manera le da la vuelta a esto a su favor? Lo voy a resolver. Tengo que hacerlo. Pero por ahora, solo necesitaba desahogarme. Me da vueltas la cabeza y necesito un plan antes de hacer cualquier cosa. Los mantendré actualizados. Actualización 1. Hola de nuevo. Antes que nada, gracias por todos los comentarios en mi post original. No esperaba que a tanta gente le importara, pero leer sus consejos me aclaró mucho la mente. Prometí una actualización, y ahora que he tenido tiempo para entender más de lo que pasó, estoy de vuelta con todo lo que he descubierto hasta ahora. Así que, después de quedarme viendo mi cuenta vaciada y tratar de no aventar mi laptop contra la pared, decidí que el primer paso era contactar a mi banco. Necesitaba saber exactamente cómo había pasado esto. El ejecutivo al teléfono fue súper amable, pero se notaba que me trataban con pincitas, como si tuvieran miedo de que yo fuera a explotar en cualquier momento. Les expliqué que una cantidad inmensa de dinero había sido transferida desde mi cuenta sin mi consentimiento y les pedí que me explicaran paso a paso qué podían ver desde su sistema. Me confirmaron que las transferencias se hicieron en línea usando los datos de mi cuenta. Yo estaba súper confundida. Nunca le había compartido mis datos de inicio de sesión a nadie, ni siquiera a mi papá, a quien le confío mi vida. Pregunté si había algún registro del dispositivo usado para entrar a mi cuenta. Después de ponerme en espera por lo que pareció una eternidad, regresaron y me dijeron que el inicio de sesión provino de un dispositivo que no podían identificar del todo, pero que estaba marcado como previamente no autorizado. Básicamente, alguien había iniciado sesión desde un dispositivo que ya se había conectado a mi cuenta antes.
Fue entonces cuando me cayó el 20. Mi mamá había ido a mi departamento hace un par de semanas, justo antes de esa cena donde se puso súper de metiche con mis finanzas. Entró a usar mi baño mientras yo preparaba café. En ese momento ni le tomé importancia, pero ahora estoy empezando a atar cabos. Esta es mi teoría: mientras estaba en el baño, debió haber agarrado mi celular. No uso reconocimiento facial ni huella, no me juzguen, y mi aplicación del banco tiene el inicio de sesión automático. Pudo haber entrado, encontrado lo que necesitaba y memorizado mis datos. Sé que suena a locura, pero es lo único que tiene sentido. No tenía ninguna otra forma de conseguir esa información. Después de colgar con el banco, le marqué a mi papá para contarle lo que estaba pasando. Él siempre ha sido la persona a la que acudo por consejos, y necesitaba que alguien me dijera que no me estaba volviendo loca. Cuando le conté todo, se quedó callado un largo rato antes de decir: tienes que ir a la policía. Yo todavía no estaba lista para dar ese paso. O sea, estamos hablando de mi mamá. No quería creer que ella hubiera planeado esto. Tal vez era un malentendido gigante. Tal vez tenía la intención de pedirme el dinero prestado y simplemente no me había avisado. Decidí que tenía que hablar con ella primero, solo para escuchar qué tenía que decir. Así que manejé hasta su casa, con las capturas de pantalla de las transferencias guardadas en mi celular, completamente preparada para exigir respuestas. Gerardo abrió la puerta con esa mirada arrogante que siempre odié. Y honestamente, casi me doy la vuelta en ese momento, pero ya había llegado demasiado lejos como para echarme para atrás. ¿Está mi mamá?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Está adentro, dijo Gerardo, haciéndose a un lado como si supiera exactamente a qué iba. La encontré en la sala, hojeando una revista como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Cuando me vio, sonrió y dijo: «Ay, hola, mija. Qué linda sorpresa». Yo no estaba ahí para platicar. Saqué mi celular y le mostré las capturas. «¿Qué es esto? ¿Cómo transferiste dinero de mi cuenta?» Ni siquiera fingió estar sorprendida. Echó un vistazo a la pantalla y dijo: «No sé de qué estás hablando». «No te hagas la tonta», le dije. «Estas transferencias están a tu nombre. El dinero ya no está y está depositado en tu cuenta. Quiero saber cómo lo hiciste». Fue entonces cuando dejó su teatrito. Suspiró como si yo fuera la que la estuviera incomodando y me dijo: «Mira, Valeria necesitaba ayuda y tú no estabas dispuesta a apoyar, así que nosotros nos encargamos del asunto». ¿Se encargaron del asunto? Apenas podía procesar lo que estaba diciendo. «¿Me robaste?» «Ese dinero era para mi casa». «Ay, cálmate», me dijo, haciéndome un ademán con la mano como si yo estuviera siendo una dramática. «Estás joven. Tienes un buen trabajo. Puedes volver a ahorrarlo. Valeria apenas va empezando. Ella lo necesita más que tú». Me quedé ahí pasmada mientras ella empezaba a divagar sobre cómo la familia debe ayudarse mutuamente y lo egoísta que era de mi parte querer guardarme todo ese dinero solo para mí. Luego, Gerardo, que había estado de mirón desde la puerta, decidió meter su cuchara. «Estás exagerando», dijo. «Tampoco es como que se lo haya gastado todo. Valeria solo necesitaba un pequeño empujón, eso es todo». «¿Un pequeño empujón?» Me vaciaron todos mis ahorros y están actuando como si fueran unos cuantos pesos. Les dije que quería mi dinero de regreso inmediatamente o iría a la policía. Ahí fue cuando mi mamá sonrió de lado y dijo: «No harías eso. Soy tu madre. No quieres causar un escándalo en la familia, ¿verdad?» «Claro que lo haré». Me di la vuelta para irme, pero Gerardo me agarró del brazo y me dijo: «No tienes por qué hacer esto más feo. Solo déjalo pasar, ¿ok?». Me zafé de su agarre, mirándolo con asco, y le dije: «Esta es su última oportunidad. Regrésenme mi dinero o me voy a asegurar de que se arrepientan». No me quedé a escuchar su respuesta. Salí, me subí a mi coche y manejé directo a la agencia del Ministerio Público. Así que, sí, ahí es donde estoy ahora. Presenté una denuncia por fraude y entregué todas las pruebas que tengo. El banco está colaborando con las autoridades en la investigación y la cuenta de mi mamá ya fue bloqueada. Estoy esperando a ver qué pasa después,
pero no voy a dejar pasar esto. Sé que algunas personas dirán, pero es tu mamá. Y a eso yo les respondo, ser familia no te da un pase libre para joder a alguien. Si ella creyó que robarme estaba bien, entonces que asuma las consecuencias. Los mantendré al tanto a medida que esto avance, pero por ahora, solo intento mantenerme enfocada y no perder la cabeza por completo. Actualización 2. ¿Qué onda a todos? Estoy de vuelta. Y las cosas han escalado más de lo que esperaba. Después de presentar la denuncia, pensé que solo estaría sentada esperando actualizaciones de la policía. Resulta que así no es como funciona esto. Ha sido un torbellino. Y déjenme decirles, mi mamá y Gerardo no se lo están tomando nada bien. Primero, déjenme contarles qué pasó después de que salí del Ministerio Público. Entregué cada pieza de evidencia que tenía, las capturas de pantalla, los estados de cuenta, e incluso mensajes de texto de mi mamá después de la cena donde estuvo de metiche con mis ahorros. La detective asignada a mi caso, la oficial Torres, fue increíble. Escuchó todo y no me trató como si yo estuviera exagerando. Me dijo que congelarían la cuenta de mi mamá mientras investigaban, lo que me dio una extraña sensación de alivio, al menos el dinero no iba a ir a ninguna parte. Pero cuando intentaron contactar a mi mamá para informarle sobre la investigación, ella lo negó todo. No solo el robo, sino el hecho de que siquiera hubiera hablado conmigo sobre dinero. Les dijo, no sé de qué está hablando. Seguro cometió un error. ¿Un error? Señora, tengo los recibos. Supongo que pensó que podía zafarse de esto a base de mentiras. Pero para su mala suerte, el banco ya había marcado las transferencias como fraudulentas. No había forma de darle la vuelta a esto. El rastro del dinero llevaba directamente a su cuenta. Cuando la policía la confrontó con esto, cambió su versión. De repente, ya no era un error. Ahora todo era un malentendido. Aparentemente, su nueva excusa era que pidió prestado el dinero con toda la intención de devolverlo. ¿Tomar prestado sin avisar, robándole a tu propia hija? Sí, claro. Muy lógico. Mientras esto pasaba, recibí una llamada de Gerardo. No sé ni por qué contesté, pero tenía curiosidad de saber qué iba a decir. Empezó haciéndose el muy calmado, como si tratara de ser el mediador. Mira, me dijo, estás sacando esto de proporción. Tu mamá está muy triste y no quería que las cosas llegaran tan lejos. ¿Por qué no mejor retiras los cargos y lo resolvemos como familia? Ah, sí. ¿Me regresan mi dinero y fingimos que esto no pasó? Le dije eso mismo y él respondió, esa es la idea, como si fuera la cosa más razonable del mundo. No me pude contener. Gerardo, te metiste en mi vida y robaron más de $700,000 pesos. ¿Tienes idea de por lo que me han hecho pasar? Esto no es algo que pueda simplemente dejar pasar. Los dos son unos ladrones y van a enfrentar las consecuencias. Ahí fue cuando su tono cambió. Pasó de su falsa amabilidad a ser un completo asqueroso. Te crees muy superior, ¿verdad, cabroncita? Me soltó. Viviendo tu vidita de lujo mientras tu familia sufre. Siempre has sido una egoísta. A lo mejor esto es el karma. Le colgué. No tengo tiempo para gente que cree tener derecho sobre el dinero que tanto me ha costado ganar solo porque somos familia. Unos días después, recibí otra actualización de la oficial Torres. Oficialmente habían congelado la cuenta de mi mamá. Pero aquí viene el giro, ya había transferido parte del dinero a una tercera cuenta a nombre de Valeria. Sí, estaban tratando de lavar el dinero a través de mi media hermana, probablemente esperando que así no pudieran rastrearlo. Ahora, déjenme ser clara. No sé qué tan involucrada estaba Valeria en todo esto. Es una universitaria, y aunque ha sido una niña mimada en el pasado, nunca pensé que caería tan bajo. Pero cuando la policía la contactó para interrogarla sobre la cuenta, se hizo la desentendida. Al principio negó saber algo, pero cuando la confronté y la presioné, se le salió algo. Mamá y Gerardo me dijeron que me estaban ayudando a asegurar un departamento. Dijeron que tú estabas de acuerdo, soltó. Me quedé con la boca abierta. ¿Un departamento con mis ahorros? Valeria tuvo el descaro de verse fastidiada.
Tampoco es como que se lo gastaran todo. Dijeron que era un préstamo y que tú probablemente ni lo notarías. A medida que salían más detalles durante la investigación, se volvía más difícil creerle a Valeria su papelito de yo no sabía nada. El hecho de que una buena parte del dinero robado hubiera sido desviada directamente a su cuenta no era solo una coincidencia. Fue a propósito. Y la forma en que le restó importancia cuando la interrogaron lo hizo aún peor. Pensé que mi mamá solo me estaba ayudando con mis gastos, le dijo a la policía. Pero, por favor, no es estúpida. Está en la universidad y sabe cómo funciona el dinero. En un punto, hasta me defendió todo el plan, diciendo, mi mamá solo hizo lo que creyó que era mejor para la familia. Pudiste haber ayudado por las buenas, pero no quisiste. ¿Qué se suponía que iba a hacer? Como si robarme de alguna manera fuera mi culpa. Las repercusiones a estas alturas fueron una locura. Mi mamá empezó a llamar a todos nuestros familiares, vendiéndoles su cuento de víctima, diciendo que yo le estaba arruinando la vida y arrastrando el apellido de la familia por el lodo. Le dijo a todo el mundo que yo estaba exagerando, que todo era un malentendido y que yo era una desalmada por haber ido a la policía. Pero, ¿adivinen qué? La mayoría de la familia no se tragó el cuento. Mi papá, que siempre ha sido mi pilar, se encargó de que todos supieran la verdad. Mandó un correo masivo a toda la familia extendida exponiendo los hechos, las transferencias bancarias, la denuncia en el Ministerio Público, y hasta algunas citas textuales de mi mamá admitiendo que tomó el dinero. Las respuestas estuvieron divididas. Algunas personas me apoyaron, diciendo que lo que hizo mi mamá era imperdonable. Otros trataron de usar la vieja carta de la familia debe estar unida, como si yo de alguna manera estuviera mal por no barrer esto debajo de la alfombra. Mientras tanto, empecé a recibir mensajes anónimos en redes sociales con cosas como, eres una hija terrible y cómo le puedes hacer esto a tu propia madre. Bloqueé todas las cuentas, pero presiento que Gerardo estaba detrás de todo eso. Él parece ser el tipo de persona que piensa que el acoso cibernético es una forma válida de ganar una discusión. A lo largo de todo esto, me he mantenido enfocada en el panorama general. La investigación sigue avanzando, y la detective me aseguró que tengo un caso muy sólido con la evidencia que proporcioné. Es muy probable que mi mamá enfrente cargos penales, especialmente porque mintió durante el interrogatorio inicial. En cuanto al dinero, el banco ya empezó el proceso para recuperarlo. Lograron congelar casi todo lo que quedaba en la cuenta de mi mamá, y están trabajando en recuperar la parte que fue transferida a la cuenta de Valeria. Va a tomar tiempo, pero al menos sé que lo recuperaré eventualmente. Mientras tanto, he tomado medidas para protegerme. Cambié todas mis contraseñas, configuré la autenticación de 2 pasos en cada cuenta que tengo, y hasta instalé una cámara de seguridad en mi departamento. Paranoica tal vez, pero después de lo que pasó, no me voy a arriesgar. También estoy viendo la opción de pedir una orden de restricción contra mi mamá y Gerardo. La idea de que puedan entrar a mi vida cuando se les pegue la gana me pone los pelos de punta, ya demostraron que no respetan mis límites, así que me voy a asegurar de que no puedan cruzar ninguno más. Así que, sí, ahí es donde están las cosas. Es un desastre. Es súper estresante. Y todavía no se acaba. Pero me mantengo firme. Creyeron que podían pisotearme, pero subestimaron lo lejos que estoy dispuesta a llegar para proteger lo que es mío. Actualizaré de nuevo cuando haya más que compartir. Pero por ahora, solo quiero agradecerles a todos los que me han apoyado. Me han ayudado a mantener la cordura durante toda esta locura, y no saben lo mucho que eso significa. Actualización 3. Hola a todos. Estoy de vuelta con otra actualización, y esta está de locos. Si han estado siguiendo el caso, saben que denuncié a mi mamá y a mi padrastro por robar mis ahorros. Bueno, las cosas han escalado muchísimo. Estoy escribiendo esto recién salidita del juzgado porque sí, fuimos a juicio y no salió como mi mamá pensaba. Déjenme retomar donde me quedé. Después de mi última actualización, todo se puso peor. La policía terminó su investigación y acusaron formalmente a mi mamá de fraude y robo. Cuando recibió la notificación, perdió la cabeza. Me marcó más de 20 veces en un solo día. No contesté ni una sola llamada, pero sí guardé los mensajes de voz.
Eran una mezcla de lágrimas de cocodrilo y amenazas. No puedo creer que le estés haciendo esto a tu propia madre. Estás destruyendo a esta familia. ¿De verdad es así como quieres que la gente te recuerde? Otro fue más del estilo: te crees muy lista, ¿no? No sabes cómo funciona el mundo, niña. Te vas a arrepentir cuando te des cuenta de lo que has hecho. Le reenvié cada nota de voz a mi abogado. Si quería hacerme sentir culpable, eligió la táctica equivocada. Ya estaba harta de ser el tapete de la familia. La fecha del juicio se fijó bastante rápido porque la evidencia era contundente. Mi banco había proporcionado toda la documentación mostrando las transferencias no autorizadas y la policía tenía las declaraciones tanto mías como de mi mamá. Ella intentó hacerse la inocente, diciendo que todo era un malentendido, pero sus mentiras la alcanzaron muy rápido. Cuando entré a la sala del juzgado, no sabía qué esperar. Estaba nerviosa, claro, pero más que nada estaba enojada. Enojada de tener que estar ahí en primer lugar. Enojada de que mi propia mamá me hubiera puesto en esta situación. Y enojada de que ella todavía estuviera intentando pintarme a mí como la mala del cuento. Llegó con Gerardo y Valeria detrás de ella. Valeria ni siquiera me volteaba a ver, pero Gerardo traía su estúpida cara de prepotente, como si creyera que iban a salir de ahí impunes. Mi mamá hizo su papel de víctima a la perfección. Llevaba ropa sobria, como si fuera un funeral, y se la pasó secándose los ojos con un pañuelo. Cuando le tocó hablar, le echó demasiada crema a sus tacos. Solo soy una madre tratando de ayudar a su hija, dijo con voz temblorosa. Mi hija, Valeria, estaba en una situación muy difícil, y no creí que a mi otra hija le molestaría ayudar. Nunca fue mi intención robar. Fue un préstamo que tenía toda la intención de pagar. Mi abogado no se guardó nada, su señoría. La justificación de la acusada para tomar este dinero era usarlo para dar el enganche de un departamento de lujo para su hija menor, Valeria. Todos los ahorros de la demandante fueron desviados para esta compra sin su consentimiento. La tensión subió. Gerardo se retorcía en su asiento y Valeria se puso roja de vergüenza. Sin embargo, mi mamá siguió con su teatrito de inocencia, diciendo: pensé que no habría problema. La familia ayuda a la familia. Casi me río a carcajadas. Obtienes ayuda de tu familia sin siquiera preguntar, vaciando toda mi cuenta de ahorros sin decir una sola palabra. Luego mi abogado presentó la evidencia y su cuento se desmoronó rapidísimo. Mostró las capturas de pantalla de las transferencias, resaltó el hecho de que estaban etiquetadas como transferencias personales, y hasta reprodujo algunos de los audios que me había dejado. La sala del juzgado se quedó en silencio mientras se escuchaba uno de los audios. ¿Te crees la gran cosa nada más porque ahora traes unos pesitos? No serías nada sin esta familia. No te atrevas a olvidar de dónde vienes, escuincla malagradecida. Actuando como si fuera mejor que nosotros. Por favor, solo eres una igualada que vive colgándose del éxito de la gente que sí importa. El juez no parecía impresionado. De hecho, se veía francamente molesto. Luego, Gerardo intentó hablar, diciendo: Su señoría, esto es solo un desacuerdo familiar que se ha salido de proporción. Mi esposa. El juez lo cortó en seco. Usted no es la acusada, y a menos que esté testificando bajo juramento, guardará silencio. La cara de Gerardo se puso roja y se hundió de nuevo en su asiento. Les juro que ese momento fue lo mejor de mi día. Cuando me tocó hablar a mí, fui directo al grano. Le dije a la corte cómo había estado ahorrando durante años, cómo trabajé duro para construir mi futuro, y lo traicionada que me sentí cuando me di cuenta de que mi mamá me había quitado todo sin siquiera preguntar. Esto no se trataba de ayudar a mi hermana, dije. Esto se trataba de control. No le gustaba que yo fuera independiente y no la necesitara, así que decidió tomar lo que no era suyo. La familia no se hace estas cosas. El juez asentía mientras yo hablaba, y cuando terminé, miró directamente a mi mamá y le dijo: sus acciones no solo fueron ilegales, sino profundamente poco éticas. Violó la confianza de su hija de una forma inexcusable. Este tribunal la encuentra culpable de robo y fraude. La sentenció a libertad condicional, lo que básicamente significa que no irá a la cárcel siempre y cuando cumpla con las condiciones impuestas. Pero la mejor parte es que le ordenaron devolver cada centavo que robó en un plazo no mayor a 30 días.
Y si no lo hacía, la libertad condicional se convertiría en tiempo de cárcel real. Cuando se leyó el veredicto, mi mamá se quedó como si le hubieran dado una bofetada. Gerardo murmuró algo por lo bajo y Valeria se quedó ahí mirándome. De hecho, pensé que vendría a pedirme perdón, pero no. Solo me miró con odio como si le hubiera arruinado la vida. Después de la audiencia, Gerardo se me acercó furioso en el pasillo. Esto no se ha acabado, Siseo. Nos has humillado y lo vas a lamentar. Me le quedé viendo y le dije, de lo único que me arrepiento es de haber confiado en cualquiera de ustedes. Lárguense de mi vida. Luego me di la vuelta y me fui. Las cosas se están poniendo interesantes. La mayoría de mi familia extendida está de mi lado. Especialmente después de que mandé un mensaje en el grupo de WhatsApp explicando todo. Supongo que cuando te defiendes y reclamas tu poder, nadie tiene argumentos para juzgarte. Y si los tuvieran, les cerraría la boca a todos, porque ya estoy harta de estas tonterías. Mi papá me acompañó al juzgado y después me dio un abrazo y me dijo, hiciste lo correcto, mija. Estoy muy orgulloso de ti. Eso significó para mí más de lo que puedo explicar con palabras. Ahora estoy esperando que me devuelvan mi dinero. El banco ya empezó el proceso y, al día de hoy, mi mamá ya pagó cerca de la mitad. El resto lo tiene que pagar antes de la fecha límite, y si no suelta el dinero, bueno, ese ya no es mi problema. Será problema de las autoridades. También solicité una orden de restricción en contra de ella y de Gerardo. No los quiero cerca de mí, ni de mi departamento, ni de mis cuentas nunca más. Los mantendré informados sobre cómo va el pago, pero por ahora, me siento mucho más ligera. Este no es el final que hubiera querido, pero es el que ellos me obligaron a crear. Gracias por acompañarme en todo esto, chicos. Última actualización. Hola a todos, ha sido una aventura muy loca. Estoy de regreso con la que probablemente sea una de mis últimas actualizaciones. Han pasado muchas cosas desde el fallo del juez, y aunque las cosas por fin se están calmando, las repercusiones de todo este desastre han sido un verdadero caos. Así que, después de que el juez le ordenara a mi mamá que pagara el dinero robado, me quedé esperando a ver con qué salían después. Uno pensaría que ser atrapada y llevada a juicio habría hecho que ella y Gerardo se calmaran, pero este par es implacable. Tuvieron el descaro de intentar apelar la sentencia, diciendo que la corte fue demasiado dura y que la sentencia no tomó en cuenta la dinámica familiar. El juez básicamente les dijo, robaste el dinero, lo admitiste, y ahora lo vas a pagar. Aguanten. Su apelación fue rechazada casi inmediatamente, y pensé que ese sería el final de todo. Pero, por supuesto, no podían dejar las cosas así. Unos días después de que les batearan la apelación, empecé a recibir mensajes pasivo-agresivos súper raros de Valeria. Cosas como, espero que estés feliz. Mamá no ha dejado de llorar y todo es tu culpa. ¿Siquiera te importa lo que le hiciste a esta familia? Y mi favorito personal, podrás tener tu dinero, pero perdiste a tu familia para siempre. A estas alturas, ya no hay nada que yo pueda decirles que les haga entender lo retorcida que está toda esta situación. Y honestamente, ya dejé de intentarlo. He pasado suficiente tiempo de mi vida doblándome por personas a las que claramente no les importo. Por el lado bueno, el banco transfirió oficialmente el último centavo de mi dinero de vuelta a mi cuenta la semana pasada. Ver mis ahorros de nuevo donde pertenecen fue como por fin poder respirar después de haber contenido el aliento durante meses. Todavía estoy en el proceso de que me aprueben definitivamente la orden de restricción. Pero tener mis finanzas seguras de nuevo se siente como un gran paso hacia adelante. ¿Recuerdan que les mencioné que algunos familiares intentaron hacerme sentir culpable para que dejara todo esto por la paz? Bueno, unos cuantos se clavaron de lleno en el drama. Mi tía, llamémosla tía Carmen porque es el clásico estereotipo andante, decidió armar una reunión familiar para hablar de reconstruir los lazos. Me llamó y me dijo, creo que es hora de que todos nos juntemos a sanar. Tu mamá ha pasado por mucho y esta situación ha sido difícil para todos nosotros. Casi me suelto riendo. ¿Te refieres a que ha sido difícil para ella porque la cacharon robando?, le dije. Exactamente qué quieres que haga aquí, tía Carmen. Que finja que no pasó nada. La tía Carmen me respondió como si yo fuera la irracional, no se trata de fingir.
se trata de perdonar. La familia es la familia. Pues entonces debió de haber actuado como familia antes de robarme a lo descarado, le solté, y le colgué. Aparentemente, la tía Carmen fue con todo el mundo a decirles que yo estaba siendo fría y vengativa, pero para mi sorpresa, la mayor parte de la familia no estuvo de acuerdo con ella. El lado de mi papá, en particular, me ha apoyado muchísimo. El mayor susto, sin embargo, vino por parte de Valeria. Hace como una semana, apareció en mi departamento sin avisar. No sabía si cerrarle la puerta en la cara o escucharla, pero le abrí. ¿Qué quieres, Valeria?, le pregunté, cruzándome de brazos. Echaba chispas. No entiendo por qué no pudiste simplemente dejarlo pasar, me soltó en cuanto abrí la puerta. Mamá y Gerardo solo intentaban asegurarse de que yo tuviera donde vivir. Tú no necesitabas todo ese dinero en este momento, y a ti ya te va bien. ¿Que ya me va bien? Valeria, me robaron para comprarte un departamento a ti, y ahora estás enojada porque no los dejé. No podía creer su nivel de descaro. Eres una egoísta, me siseó. Es solo dinero. Lo hacían por mí. ¿Por qué no mueves tu trasero, te pones a jalar y te consigues tu propio departamento? Ese es el último consejo que te voy a dar, y no quiero volver a ver tu cara en mi puerta. Le cerré la puerta en las narices. Ya terminé de discutir con personas que no logran entender la moralidad más básica. En cuanto a mi mamá y Gerardo, siguen haciéndose las víctimas. Lo último que supe es que le andan diciendo a cualquiera que los quiera escuchar que soy una hija avara y egoísta que los está castigando sin razón alguna. Los bloqueé de todas partes, así que solo me entero de sus tonterías por otras personas. Y honestamente, no podría importarme menos. Justo ahora, me estoy enfocando en salir adelante. Oficialmente firmé contrato para comprar una casa, una muy bonita de 3 cuartos, no muy lejos de la casa de mi papá. Estoy trabajando con la inmobiliaria y con un decorador para hacer que se sienta como un verdadero hogar. Y es la primera vez en meses que me siento genuinamente emocionada por algo. Cuando por fin me entreguen la casa, planeo hacer una fiesta de inauguración con la gente que se ha mantenido a mi lado durante todo esto. Mi papá, mi madrastra, mis amigos, y los familiares que sí me apoyaron, la gente que de verdad merece que los llame familia. Sé que este no es el final que mi mamá probablemente imaginó, pero es el que ella misma creó. Ella escogió el dinero sobre nuestra relación, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Sus comentarios y consejos me ayudaron a encontrar la fuerza para defenderme, y siempre estaré agradecida por eso. Si surge algo más, me aseguraré de hacérselo saber. Pero por ahora, estoy lista para dejar atrás este capítulo de mi vida.